aprender a canalizar y a expresar aquello que se genera en nuestra mente es el mejor camino para evolucionar. Todo ciudadano tiene la obligación constante de poder defenderse del poder, en cualquier época y en cualquier circunstancia. Porque en cualquier época y en cualquier circunstancia, a lo largo de la historia se ha demostrado que el poder, si puede, abusa. Rubén, otra de las cosas que nos habíamos apuntado para tratar era la Agenda 2030. Esta famosa agenda que mucha gente nos la pinta como que es algo muy bueno y otra gente la pinta como que va a ser algo destructivo y que va a acabar con nosotros. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que hay intereses detrás de ella? Sí, a ver, yo creo que la Agenda 2030 al final es un pretexto. O sea, creo no, la Agenda 2030 es un pretexto, o sea, no tiene más. Es un pretexto que obliga a unos países a adoptar unas medidas en las cuales otro país es quien va a encargarse de suministrar, de ser el tutor y de estar encima. Todo el mundo quiere acabar con el... Vamos a ver, desde que se inventó la religión, la gente quiere acabar con la pobreza y quiere acabar con las diferencias y quiere acabar con el racismo. Es algo nuevo. No digo desde el catolicismo, desde Mencio, desde antes, desde Confucio. Entonces, no es algo nuevo. Está, yo creo que intrínseco a nuestro sentimiento de vecindad, de ciudadanía, de buen trato con el prójimo, de respeto. Sin embargo, los caminos hacia los cuales se pretende llevar eso se están haciendo de una manera muy populista, que no es lo mismo que demagógica. El populismo es aquello que persigue un fin sin tener en cuenta el precio de la destrucción, de lo malo que puede acarrear llevar a cabo ese camino. Claro, el camino que se está eligiendo para estos objetivos, que se dice que son los objetivos, está teniendo una incidencia muy negativa en países, sobre todo en Europa, que es donde se está poniendo el turbo a esto, y no es baladí, desde luego, no es baladí que esté siendo en Europa, porque considero que es en Europa donde se quiere realmente establecer esa permanencia de sumisión a unos intereses y unas potencias extranjeras, en particular Estados Unidos, que está en constante pugna con China y que está en constante pugna con Estados Unidos, porque sí, no, es que lo han firmado no sé 140 y algo países, sí, lo han firmado 140 y algo países, pero ¿cuántos de ellos están destruyendo centrales? ¿Cuántos de ellos están destruyendo agricultura? ¿Cuántos de ellos están dejando las cosechas sin sembrar? ¿Cuántos de ellos están actuando en contra de los beneficios, en contra de las necesidades de sus propios pueblos, con tal de un macroobjetivo que ni siquiera saben cómo se va a conseguir ni en qué términos? Eso es donde se está haciendo a marchas forzadas, es en Europa. Y no es baladí que se está haciendo así, porque aquí es donde se está poniendo dinero para ello. Sí. Hay un tema que tú te has pronunciado y por eso te hacemos la pregunta, porque si no, no te lo haríamos, que es con el tema de lo que pasó en la pandemia y con el tema de las vacunas. Hubo un vídeo que se te viralizó acerca de la vacuna Pfizer. Sí, que me costó el canal de Instagram con 160. Eso te iba a decir, que provocó que te cerraran la cuenta de Instagram. Un poco raro, la verdad, que de repente después de subir un vídeo te cerraran una cuenta de Instagram, como que parece que no hay mucha, ¿cómo se dice, no? Libertad de expresión. Entonces, si puedes comentar un poco qué pasó, por qué te cerraron la cuenta, por qué crees que te cerraron la cuenta también, mejor dicho. A mí, en el momento en el que empecé con el tema de Ucrania, que no he dicho nada que no dijeran nuestros medios de comunicación durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dije lo mismo que decían todos los medios de Occidente, la gran mayoría, durante todos estos años, hasta que llega la orden de Washington de que esto va a ir por este camino y hay un bando que son los buenos, hay que apoyarlos, hay que darles armas y punto y final. Y todo lo demás se borra. Se han borrado noticias. Hemeroteca entera que se ha eliminado para no ir en contra de este relato oficial. Y ahí fue cuando yo empecé a tener alguna censura, alguna despublicación, y ya con este tema en el que simplemente lo que venía a explicar era lo que decía la directiva de Pfizer. Yo tampoco, que te digo, yo hablo solamente de cosas que estén probadas, de hechos. Soy abogado, soy una persona que para mí la seriedad en el rigor de los hechos es lo fundamental para luego poder esgrimir argumentos de derecho, fundamentos de derecho, que lleven a defender una pretensión. Pero los hechos tienen que estar comprobados, estudiados, investigados. Tienes que estar seguro de ellos. No puedes presentar una demanda por intuición o a ver lo que pasa. Claro. Eso lo hace un leguleyo. Entonces, en mi caso, bueno, me parecía algo notable y escandaloso, pero sobre todo me parecía notable y escandaloso para que la gente se diera cuenta de todas las medidas políticas que se habían implementado al amparo de que se habían hecho ciertas cosas con la vacuna que no se habían hecho.
Por lo tanto, los políticos que impusieron, por ejemplo, el certificado COVID, que impusieron, por ejemplo, ciertas prohibiciones, ciertas restricciones, diciendo que había que vacunarse porque quien no se vacunaba transmitía, tal no sé cuántos, ¿quién les dio esa información? Si no habían sido las farmacéuticas que habían desarrollado la vacuna y que lo habían testado, ¿quién se la dio? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que habría que investigar. Claro. Es que ahí tendría que haber un juez diciendo, bueno, vamos a investigar esto. Porque hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que se ha suicidado. Estamos hablando de cosas muy serias. El país está todavía en una situación crítica. Pero bueno, España está crítica por lo que venía de antes, pero ha sido el golpe de muerte. Entonces, yo en redes sociales, como te digo, cada vez sí que acuso esa censura. Tengo la suerte de que por ahora en YouTube puedo decir cualquier cosa. Y sí que, bueno, hay plataformas como Meta o como Twitter. Yo en Twitter prácticamente yo ni contesto. Yo publico y me voy. Porque, en fin, las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Hay que saber identificar una cosa y otra. Es como la televisión de antaño, donde había una plena libertad y te encontrabas programas frívolos y luego un programa de debate extraordinario. Tú tienes que saber elegir. Pero tu capacidad de elegir es donde está a lo que tú te entregas. Para finalizar, me gustaría preguntarte en qué punto se encuentra la Junta Democrática, cuáles son los futuros proyectos que tenéis dentro, qué cantidad de gente tenéis ayudando y cómo podríamos informarnos más sobre ello. Bueno, la Junta Democrática originalmente fue la unión de todos los partidos políticos que no estaban en la dictadura franquista para, unidos, forzar un cambio donde todos se comprometían a desarrollar las reglas de juego políticas en un escenario que fuera un régimen democrático. Ese era el compromiso adquirido por derecha, izquierda, carlistas, comunistas, monárquicos. Incluso, como digo, don Juan de Borbón estaba dispuesto a un referéndum entre monarquía y república, porque él quería que la monarquía, si hubiera una monarquía en España, si él tenía que ser rey, él quería que fuera después de que los ciudadanos lo hubieran por lo menos elegido. Porque esa es la legitimidad que apoya el honor de la monarquía. Montesquieu establece que las repúblicas tienen que apoyarse en las virtudes de la ley. Si la Constitución es virtuosa, no es virtuosa. Si la ley tiene virtud. Si no tiene virtud, entonces imagínate, claro, como la Constitución actual. Pero si la Constitución tiene virtud, si las leyes son virtuosas, entonces ahí es donde está hoy en día no se entendería, digamos, la república y la monarquía, como lo explicaba ahí, pero bueno. Y la honorabilidad del monarca igual. Entonces esa unión, esa confluencia de la Junta Democrática fue lo que en cierto momento se traiciona. Se traiciona. Su presidente, que era Antonio García Trevijano, es informado por parte de un ministro que fue ministro luego con Mitterrand en Francia, para decirle que, que los objetivos de la Junta Democrática van a ser totalmente despedazados porque Kissinger y en Estados Unidos están muy preocupados de lo que pueda salir de ahí. O sea, ellos no querían que España tuviera libertad porque con la libertad puede pasar cualquier cosa. Ellos querían un país dentro de un bloque que pudieran controlar y para oponerse en el momento que era la Guerra Fría. Por lo tanto, se tentó y se utilizó a Felipe González a través de Willy Brandt, de Helmut Schmidt, de la socialdemocracia alemana, igual que hicieron en el resto de Europa la caída del nazismo con Italia, con Francia, estableciendo partitocracias. Eso está muy bien explicado en Combate sin acabar, las memorias del primer secretario general de la OTAN, Henry Paul Spaak. Y lo hicieron entonces, por ejemplo, con Adenauer, de Gasperi. Entonces aquí lo hicieron con Felipe González, con Santiago Carrillo, pactaron con el franquismo y establecieron lo que hay hoy. Entonces, la Junta Democrática originalmente fue eso. Esos objetivos, por la traición, ese pacto, ese abandono de esos objetivos, entregarse a un reparto de poder entre los diferentes agentes bajo la tutela y supervisión de Estados Unidos y quitarle la soberanía y la voz a los ciudadanos españoles, ese compromiso que habían adquirido, eso sigue pendiente. Por eso hemos recuperado esta asociación civil, que es lo que en su momento fue la Junta Democrática, fue una unión de diferentes partidos, pero fue civil, con la finalidad de forzar al Estado a realizar esos cambios, ese camino que ha quedado inconcluso, que fue el compromiso en su momento de la clase política a que en España hubiera un régimen democrático. Ese compromiso no se ha adquirido, no se ha llevado a cabo, sigue pendiente y depende exclusivamente de los ciudadanos españoles y de lo que hagan llevar a España a la democracia.
antes de acabar, Juan y yo lo que hacemos, como el podcast se llama Tengo un plan, intentamos que el invitado nos dé consejos a nosotros, ¿no? En este caso, contigo, tengo claro el consejo que te voy a preguntar y te voy a pedir, y es cómo Juan y yo podríamos mejorar nuestra capacidad de oratoria y de comunicación para ser más eficientes y mejores y más precisos con nuestro mensaje a la hora de comunicar en este podcast o en cualquier discurso o cualquier conversación. Pues como todo en esta vida, hablando. Aunque le pueda parecer ridículo a la gente, por ejemplo, pues yo necesito muchas veces hablar en voz alta. Yo hablo mucho en voz alta, obviamente, evidentemente intento estar solo cuando hago esto para no taladrar la cabeza a la gente que está a mi alrededor, pero mis perros no se quejan. Así que cuando tengo ciertos pensamientos rodándome la cabeza, lo que hago en todo momento es intentar externalizarlos, porque así me obligo a mí a una disciplina mental de cómo ordeno esto, cómo digo esto, de qué manera. Bueno. Y al mismo tiempo leer y también, por ejemplo, ver cine, que ayuda pues también a obtener vocabulario, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hablar. Todo en esta vida se aprende haciendo, practicando. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya vamos a pasar a las preguntas del plan y cerramos el podcast. Eso es. No os Así preocupéis, que... es decir, estoy esperando a que vengan ahora, o sea que... Sin problema, ¿no? Vale, ok, Vale. perfecto. Pues nada, Rubén, mil gracias por tu tiempo, gracias por aceptarnos, por estar aquí contigo charlando. A vosotros. La verdad es que tenemos que decir que Juan y yo, que la verdad es que es admirable que incluso pese a circunstancias externas tengas la capacidad de poder lanzar un buen mensaje y Sí. lanzar todas tus ideas y la conversación que hemos tenido, así que te lo agradecemos de corazón y espero Yo que le haya estado a pido gusto. disculpas a la audiencia si he sido un poco vago o disperso en algunos momentos, pero bueno, sabéis que es la circunstancia en la que estoy pasando actualmente, no es fácil y sin embargo os he dicho, porque vosotros estabais a punto de recoger para marcharos, pero he pensado que por ejemplo, ahí es donde tiene que demostrarse realmente el compromiso. Es decir, para mí obviamente hubiera sido mucho más cómodo y no hacer la entrevista. Sin embargo, considero que si uno realmente tiene que estar dispuesto a algo ante cualquier adversidad y cualquier circunstancia, tiene que tirar para adelante sea como sea. Y probarse a sí mismo en esa circunstancia. Total admiración, Rubén. Muchas gracias. Pues nada, gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego.